Bueno, Ah, ahora sí, estamos grabando. Bueno, y gracias Antonio de nuevo por aceptar esta invitación. Estamos ahora con Antonio Brailovsky, y esto es parte de algunas de las actividades que estamos tratando de hacer en Wikipedia por el clima. Y la idea hoy era charlar un poco con Antonio alrededor del artículo del riachuelo. Antonio es un profesor universitario, escritor e investigador, y además yo diría que es casi una de las luminarias en materia de historia ambiental en Argentina, quizás uno de los primeros en meterse así en ese tema. Es economista de formación, y bueno, además ha escrito uno de los libros canónicos sobre el tema, que es Memoria Verde, por una historia ecológica de la Argentina. Creo que ese es el título, si no lo estoy recordando ujú, sí, incorrectamente. sí, sí, es Y ese. sí, y bueno, y obviamente ahí en el libro comentás un montón de cosas sobre el riachuelo, ¿no? Y a mí me parece que el riachuelo es como uno de los temas más interesantes en materia ambiental de Argentina, y sigue siendo un conflicto de larga data, pero además cuyas consecuencias e impactos todavía se siguen sintiendo mucho en la actualidad. Em, y bueno, ahí en Memoria Verde, vos, Antonio, hablas un montón del riachuelo. Así que la idea era un poco mirar juntos este artículo y que charláramos un poco de cómo se puede mejorar desde tu perspectiva, ¿no? Que tenés, bueno, un montón de conocimientos sobre el tema. De acuerdo. Empecemos entonces porque si uno habla de un río, sería mejor hablar de la cuenca a la que el río pertenece y no del río solamente. Cuando uno habla de cuenca, uno habla de una superficie que desagua en un colector común, es decir, el conjunto de arroyos y también el conjunto de espacios de tierra que está allí. Nosotros tendemos en nuestra cultura a separar el río de la costa y son lo mismo. La cuenca es la misma cosa, el mismo espacio geográfico. No es que uno llegue a un río como cuando uno llega a una calle que cruza, sino que están integrados. Si lo pensamos en términos de cuenca, yo creo que ese enriquecería la mirada. Agrego además que estando en algo que proviene del medio natural, convendría hablar un poco más de la descripción natural de la cuenca de Riachuelo. Es decir, tenemos un arroyo pampeano característico por la falta de pendiente, característico por el curso sinuoso. El curso sinuoso tiene que ver con la falta de pendiente, un arroyo que tiene una importante irregularidad de caudal, es decir, hay épocas en las que tiene muy poca agua y épocas en las que tiene una correntada muy importante. Bueno, estas cosas tienen que ver con de qué estamos hablando. Claro, Yo ¿no? Porque creo además, que el no, artículo no, naturaliza que se trata de un caño de desagüe. Y que es lo que la sociedad nos ha vendido a nosotros. Esto es un caño de desagüe, no es un río. Bueno, empecemos a pensarlo como un río, es decir, como una cuenca de un río. no, claro, además es tal cual, ¿no? Porque ahora que te escucho decir todo esto, yo, bueno, obviamente cuando leía tu libro decía, wow, hay tanta información que se puede agregar, ¿no? De la historia del conflicto ambiental. Pero claro, con esto que estás mencionando ahora, por ejemplo, el primer título que aparece en el índice o en la tabla de contenidos es la historia, no la descripción más supongo, hidrográfica que estás proveyendo vos, ¿no? Y además de eso, tenemos el tema de la fauna, es decir, que es en un río hay un ecosistema, hay un conjunto de seres vivos, en el agua, en la costa. ¿Qué podemos decir de ellos? Porque si uno dice ahora es un río muerto, está muerto porque alguna vez estuvo vivo. ¿Qué significa en este lugar y para este río haber estado vivo? Y ahí,
por ejemplo, yo te haría una pregunta que, bueno, quizás podés responderme o no, pero, por ejemplo, si uno quisiera averiguar cuál era la fauna previa, ¿no? A que se empezara a contaminar el río, ¿cuál sería una buena fuente que uno iría a consultar para encontrar esta información? Mira, hay bastantes en libros de geografía, ah, cuestión de buscar geografía, algo de la fauna de los arroyos panteanos, fauna y flora de los arroyos panteanos. De esto hay bastante escrito, inclusive en obras de divulgación, no necesariamente en obras científicas. Es simplemente paciencia de hacer esas búsquedas que uno busca al azar hasta que encuentra algo que lo lleva a otra cosa así. Claro. No, y además yo creo que también uno de los temas que me parece muy interesante de lo que estás mencionando es que, bueno, esta descripción más hidrográfica de las características geográficas y físicas de la cuenca, también después impactan en cómo se produce la contaminación, ¿no? En que, bueno, o sea, al ser un río con regularidad de caudal, con falta de pendiente, eso implica que la contaminación no sea igual que si fuera otro río con otras características, ¿no? Claro, es decir, uno de contaminación habla de las dos cosas, de qué se arroja al agua, pero además cómo es el curso de agua. Y mirando un poco a la historia del artículo, vos ahí bueno, en tu libro haces una historia muy interesante, pero bueno, sé que estuviste leyendo el artículo previamente y bueno, te quiero agradecer obviamente por todo el tiempo que le dedicaste a esta actividad, incluyendo esta llamada. Pero bueno, ¿qué te parece, digamos, esta historia? ¿Parece como que le falta Yo empezaría información antes, antes? le falta enfoque regional. Es decir, la primera pregunta es por qué Buenos Aires está donde está. Es decir, Pedro de Mendoza y Juan de Garay recorren 300 y pico de kilómetros de la costa de este lado del Río de la Plata y eligen los dos el mismo lugar para fundar una ciudad. Y son los dos tipos más opuestos de la historia argentina. Mendoza estaba clínicamente loco, tenía una sífilis en la última etapa, era incapaz de distinguir nada, dejó morir de hambre a su tripulación, y Garay era un tipo metódico, ordenado, minucioso, que hizo el plano de la ciudad antes de fundarla. Llegó con el papel en la mano. Estos dos tipos eligieron el mismo lugar. Y eligieron el mismo lugar porque eligieron una singularidad geográfica. Buenos Aires está en el único lugar de la costa donde hay una meseta alta libre de crecidas y un puerto natural, el Riachuelo. Tenés espacio alto hasta San Isidro, pero recién tenés puertos naturales al norte en Tigre, al sur en Río Santiago, y ninguno de esos puertos naturales tiene un área inmediata libre de crecidas. Entonces el lugar ideal es un lugar donde se puede hacer la ciudad, el fuerte, y tenés al lado, absolutamente al lado, el puerto natural, que es el Riachuelo. Entonces el Riachuelo es el motivo por el que estamos acá. El motivo por el que tenemos una ciudad en este lugar y no en otro. Y esto revaloriza de qué estamos hablando, al menos desde lo histórico. Ahora, una vez que estamos acá, ¿por qué la contaminación allí y no en otro lado? Por las leyes de Indias y ordenanzas de población de Carlos V y Felipe II, establecían donde una ciudad en Indias, es decir, en América, se procure que los establecimientos contaminantes estén abajo de la corriente principal. La corriente principal del Río de la Plata, recordemos la ciudad era la Plaza de Mayo y lo que está alrededor, la corriente principal es norte-sur, luego
hay que ponerlo al sur de la ciudad, y el sur de la ciudad era el Riachuelo. Y allí hay, desde el principio, un condicionamiento natural, del medio natural, sobre la organización social. Porque al norte tenemos terrenos altos. Al haber terrenos altos, ¿dónde van los más ricos? A los terrenos altos. Por algo la quinta de Pueyrredón está en San Isidro y no está en Avellaneda, porque está en un terreno alto. Los ricos al norte, los pobres al sur. Por toda la zona pantanosa que rodea el riachuelo, que llamábamos Bañado de Flores. Y una zona de inundación permanente, eh, llena de agua, llena de pantanos, que es justamente esa zona, fue como se llama esa zona que era el patio trasero desde el principio, el lugar donde se hacía la cuarentena de esclavos, el lugar donde se hacía todo el manejo de las actividades sucias, los mataderos y este tipo de cosas, donde después se pusieron los saladeros y la contaminación descrita en el siglo XIX. De modo que ahí tenemos todo un proceso interesantísimo que vale la pena destacar. Sí, y que además creo que mirando ahora, bueno, primero dos cosas, ¿no? O sea, inmediatamente mencionaste esto del bañado de flores y bueno, me puse a buscar ahí en la Wikipedia a ver si ahí había un artículo sobre el bañado de flores y no tenemos artículo del bañado de flores. Y creo que por lo que estás describiendo, evidentemente sería algo para considerar agregar, ¿no? Sobre todo porque al parecer tenemos algunas fotos históricas del bañado de Flores, que bueno, actualmente es el arroyo ¿Tenés, Sildañez, que es tenés, tenés alguna descripción de parte de los temas del bañado de flores en mi libro Ecológica de la Ciudad de Buenos Aires? Así que bueno, allí hay algo. claro, eso se podría Porque usar además como, hay, hay todo un proceso de ocupación de los bajos. Es decir, las ciudades argentinas se fundan en la parte alta y después crecen hacia abajo, hacia los ríos, hacia las costas, hacia los pantanos. A diferencia de Caracas o Bogotá, donde las ciudades crecen hacia arriba, hacia las montañas. Aquí crecen hacia abajo. o sea, que crecen hacia abajo sería que, Hacia las zonas de mayor riesgo de inundación. claro, exactamente. Sí, y además lo otro que estoy viendo acá de lo que estás mencionando es que, bueno, claro, o sea, hay un artículo sobre el arroyo Sildañez, pero no se menciona ahí el bañado de flores. Y claramente tu libro sobre historia ecológica de la Ciudad de Buenos Aires se podría usar como fuente, ¿no? Para crear cualquiera de estos artículos y para mejorarlo. Pero además también otra de las cosas que estoy viendo acá en la historia en la sección de historia del artículo es que esto que estás mencionando vos bueno, las ordenanzas de Indias, por ejemplo, no aparecen mencionadas en ninguna parte. Y parece que eso explicaría mucho de las, las cuestiones más históricas vinculadas a la contaminación de la cuenca, ¿no? Además, bueno, al menos es mi opinión. Eh, Ahora, el artículo tiene un sesgo ingenieril. Está claro que fue hecho por una persona con mucho conocimiento de ingeniería. Por eso el predominio de los temas vinculados con la ingeniería. Lo decís, Porque permanentemente se habla de las obras. Es uno de los aspectos que está excelentemente cubierto. Después, bueno, hay que ampliarlo y ver cómo se cubren los demás aspectos. claro, y que además, de hecho, o sea, eso deberían ser secciones separadas en el artículo, ¿no? O sea, uno podría tener como la sección de historia cubriendo más propiamente estas cuestiones que estás mencionando vos, bueno, la decisión de fundar la ciudad cerca del río, las ordenanzas históricas de Indias que
condicionaron, digamos, la ubicación de la ciudad y del curso de las bueno, industrias contaminantes, pero las obras podrían estar aparte, separadas, no necesariamente integradas en la parte de historia o diferenciadas de otra O manera podrían, mediante los o títulos. podrían estar porque, bueno, cada época histórica hace las obras que necesita esa sociedad. Pero bueno, eso ya ahí no me meto, esto lo hacen los wikipedistas. Claro, esto es más un tema de formato, ¿no? Pero igual creo que Claro, sí, sí, sirve la sugerencia de pensar cómo esas obras se enlazan de alguna manera con la historia, ¿no? Del claro. Riachuelo, porque creo que es algo que también vos señalás mucho bueno, en todos los textos que he leído que has escrito sobre el tema del riachuelo. Bueno, la dictadura lo ve de una forma, la organización social del 1900 lo ve de otra forma, y en relación a otros problemas, como que van variando las perspectivas sobre el riachuelo a medida que van cambiando también, bueno, que va cambiando la sociedad y que va cambiando los vaivenes políticos en Argentina, ¿no? Claro, claro, por eso es que a mí me importa mucho meter las cuestiones sociales. ¿Y te Más parece que por una diferencia, perdón, por una diferencia fundamental que hace que se entienda por qué los ingleses limpiaron el Támesis y los argentinos no limpiamos el riachuelo? El Támesis pasa delante de la abadía de Westminster, del Parlamento, de un montón de palacios vinculados con la realeza, y el riachuelo pasa delante de los pobres. Entonces la capacidad de presión de los nobles y de los pobres es distinta. Y en esto no hay misterio, la explicación es social, no es tecnológica. O sea, ¿vos crees que ni siquiera es un tema de, bueno, falta de tecnologías para controlar o mejorar la gestión de la cuenca por parte de las industrias contaminantes? Absolutamente no, absolutamente no. Es decir, en este momento las normas de ACUMAR autorizan arrojar al riachuelo la misma cantidad de contaminantes que autorizaban las normas de la provincia de Buenos Aires antes del juicio en el cual la Corte Suprema ordenó limpiarlo. Y las ONG están reclamando todo el tiempo, bueno, actualicen esas normas, porque si se sigue tirando lo mismo que hace 20 años, ¿qué otra cosa que seguir contaminado puede ser? Claro, Entonces, ya, ahí hay toda una discusión, inclusive hay cosas en las páginas de las ONG, creo que la de los vecinos de La Boca es la que siguió mejor el tema, y si no, bueno, buscamos materiales, pero básicamente el tema es que si se autoriza a tirar lo mismo que se autorizaba antes, bueno, no hay manera de que deje de haber contaminación industrial. Por eso si uno mira los documentos de ACUMAR, ellos subestiman la implicancia, la importancia de la contaminación industrial. Dicen que la culpa de todo tienen las cloacas y bueno, cuando se hagan obras de sanear las cloacas, esto se va a solucionar y es improbable. Si las industrias siguen tirando lo que tiran, no hay manera. claro, y además ahí hay como dos temas interesantes, ¿no? Porque eso sería solamente referido a la contaminación de puntos específicos, pero no hay nada sobre puntos no específicos como podría ser, bueno, los que están más allá digamos, los que están a partir de la cota cero, ¿no? O sea, todo lo que es campos, que tiran también fertilizantes y demás, que eso no sabemos si está cubierto o no. Em, y también el otro tema que me parecía como interesante y sobre el cual te quería pedir un poco más también de perspectiva, ¿no? Es acá en el artículo, bueno, cuando uno va a la sección de la gestión de la cuenca del río Matanza-Riachuelo, esta sección parece estar escrita un poco como, bueno, los problemas ambientales empiezan recién en la década de los 90, ¿no? Y a partir de acá, de 1990, es cuando la gente empieza a tener una especie de
preocupación, por decirlo de alguna manera, alrededor de los problemas ambientales y la contaminación del riachuelo. Y bueno, vos una de las cosas que mencionás en tu libro de Memoria Verde es que, bueno, no, en realidad los problemas ambientales no empiezan en esa época y además la preocupación por los problemas ambientales no empieza en esa época, sino que es anterior, digamos, muy anterior a 1990. Bueno, y en ese sentido, ¿qué te parece que se podría añadir en relación con por ahí más una mirada más integral sobre el problema ambiental del riachuelo? Mira, te mandé un artículo de Greenpeace donde hay una parte histórica mía que vale la pena usar como referencia. Ahí está, en donde puede ser interesante ver todo el proceso de formación de la contaminación del curso de agua a partir de lo que fueron los saladeros, los mataderos, etcétera, etcétera, durante el siglo XIX. En 1871, en epidemia de fiebre amarilla, le atribuyen a la contaminación las causas de la epidemia. No era esa la causa, pero los saladeros y la contaminación eran muy odiados por la población porteña. Y el resultado fue un debate interesantísimo en la legislatura de la provincia de Buenos Aires, donde algunos planteaban hay que erradicar los saladeros porque contaminan y otros planteaban hay que ordenarles que cumplan con las normas y tengan una producción higiénica. Y ganaron los que decían que era tecnológicamente posible que limpiaran su efluente, pero que no era políticamente verosímil, en el sentido de que una vez que pasara la epidemia les iban a seguir dejando tirar lo que quisieran. Entonces, que la única manera de asegurar condiciones higiénicas era echarlos. Los echaron, se fueron al Tuyú, a General Lavalle, y hay una etapa en la cual hay paisajes idílicos en esa zona, paisajes idílicos parecidos a los que ahora vemos en las quintas del Tigre y demás, con recreos, con remeros, con quintas de frutales, ese tipo de cosas, hasta que se arma el puerto, que cuenta el artículo, y al lado del puerto están los frigoríficos y se repite la misma contaminación que antes. Entonces, este fenómeno, donde además por ahí lo que hice fue describir los mecanismos ecológicos de esa contaminación, porque hay indicios en la bibliografía testimonial de la época. Bueno, es una especificidad de la contaminación. No es lo mismo la contaminación orgánica de carne podrida que la contaminación de hidrocarburos y de químicos del polo petroquímico, al que sería bueno agregar que el polo petroquímico forma parte esencial del riachuelo de la contaminación y sería importante un análisis cuidadoso de ese polo petroquímico. Sí, y además, de hecho, mira, bueno, ahora que mencionas lo del polo petroquímico, acabo de buscar y, bueno, solamente esta es toda la mención que hay al polo petroquímico, ¿no? Que para el año Yo creo que 2014. merece algo más. Yo creo que merece algo más, porque te digo, yo creo que hay un condicionamiento político importante, que es la principal área industrial del país sigue estando en la cuenca Matanza-Riachuelo. Esto significa un poder político muy importante. Y no digo un poder político de estos o de aquellos, sino un poder político sobre el partido A, el B, el C, etcétera, etcétera, que incluye los intendentes, incluye el gobierno de la provincia de Buenos Aires, el de la ciudad, el gobierno nacional. Entonces hay una permanente tensión en qué hacemos, pero sin presionar mucho a los industriales
que generan trabajo y si los cerramos hay problemas con el sindicato, que colaboran generosamente con alguna campaña electoral, etcétera, etcétera. Entonces hay una cosa demasiado trabada donde uno no puede decir que la gestión sea algo distinto de los actores sociales que están ahí involucrados, porque hay muchos Sí, que van y vienen. sí, y además, de hecho, que eso que estás mencionando es súper interesante, porque bueno, mientras vos ibas hablando, yo iba buscando dentro del artículo, ¿no? Y a ver si había la palabrita intendente o gobierno de la provincia de Buenos Aires o gobierno de la ciudad de Buenos Aires, y casi que no aparecen en el artículo, ¿no? Y esto es súper interesante, porque además también estaba pensando en otra fuente, que es un poco distinta, digamos, del abordaje que haces vos, pero que también se podría por ahí mirar, ¿no? Que es el libro Contaminados de Mariana o Marina Aysen, si mal no recuerdo el nombre. Em, y ahí, digamos, ella hace un análisis mucho más profundo quizás en quiénes son los actores del conflicto social alrededor de la cuenca eh, de la Matanza de Riachuelo, ¿no? Y bueno, es una omisión bastante importante, me parece que no haya intendentes o que no esté el gobierno de la provincia de Buenos Aires, que quizás deberían estar en este artículo, además del polo petroquímico, obviamente. Sí, el tema es que cuando algo es político, en todo caso hay que plantear puntos de vista distintos, pero la neutralidad no consiste en borrar lo político. No, yo Ahora, creo que sí, sí, perdón. no, yo creo que eso es como algo que está totalmente, creo que hay bastante consenso, me parece, de la comunidad editora en Wikipedia, que la neutralidad no es borrar o no es justamente que se produzcan esas omisiones, ¿no? Cuando hablamos de neutralidad dentro de la Wikipedia, eh, se refiere, ese concepto se refiere fundamentalmente a la posibilidad de aportar, digamos, distintas fuentes que consoliden, digamos, que de alguna manera provean respaldo a los distintos puntos de vista que pueden aparecer reflejados en un artículo, ¿no? Y obviamente Ajá. además evitar por ahí el lenguaje cargado, ¿no? O sea, no decir, bueno, Sí, sí, tal por intendente es un supuesto. desastre, sino simplemente decir, bueno, en tal gestión sucedieron tales cosas, ¿no? De alguna manera respetar Sí, los sí. hechos. Sí, pero eso pero, igual deberían estar, digamos, ¿no? O sea, debería haber un poco más de mención a la Hay, gobernanza. hay un dato que me parece relevante también, y por eso, qué sé yo, a mí me interesan la perspectiva histórica, que es comparar el fallo de la Corte Suprema de los saladeristas de Barracas del siglo XIX con el fallo de la Corte Suprema del siglo XX sobre el riachuelo. ¿Por qué es importante? Porque el fallo del siglo XIX dice, ustedes váyanse de acá, no tienen derechos adquiridos si están amenazando la salud pública. La salud pública es un bien superior que está por encima de cualquier derecho adquirido económico. Y esto no está para nada en el fallo de la Corte Suprema reciente, ese que ordena la limpieza del riachuelo, etcétera, etcétera, la creación de una autoridad de cuenca y demás. Es decir, el fallo del siglo XIX es mucho más jugado ambientalmente que el fallo del siglo XX. Claro, y eso además acá no está reflejado para nada acá porque no está esa parte, digamos, previa, digamos, ¿no? O sea, justamente no aparecen todas estas cuestiones históricas vinculadas a la preocupación ambiental previa. Y de hecho, por ahí, para aclarar un poco para quienes no sepan, el fallo del que está hablando Antonio es el fallo Mendoza, ¿no? Que es el que manda a crear la autoridad de la cuenca Matanza-Riachuelo y acá es también, ¿no? Yendo por ahí un poquito a otro artículo que es la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo,
yo creo que esto es muy interesante porque, bueno, en la Wikipedia en inglés, por ejemplo, se suele hablar mucho de algunos fallos, ¿no? Sobre todo fallos que son como bien, sientan antecedentes, pero en el caso de este artículo, bueno, es como 2 párrafos nada más, eso es todo lo que merece la causa Mendoza. Y a mí me parece que ese fallo es tan relevante y tan importante y tiene tantos conceptos interesantes y consecuencias que quizás es un artículo que, perdón, es un tema que merece su propio artículo también, ¿no? Te mando entonces algún comentario mío sobre ese fallo, o así por separado, si lo vas a hacer, porque yo creo que hay un punto extraño en ese fallo, porque en algún momento la Corte Suprema, en los considerandos, dice que ha habido personas enfermas y muertas por la contaminación. Ahora, si vos y yo nos enteramos de que se ha cometido un delito, es decir, se ha enfermado o matado a alguien, nuestra obligación es ir a la justicia penal y decir, señor juez, yo me enteré de que hay personas o muertas por la contaminación. Ahora, que la Corte Suprema de Justicia se olvide de que que la obligación de cualquier ciudadano es denunciar si hay muertes, enfermedades o muertes provocadas por una negligencia, es un error importante, para decirlo con elegancia. Sí, yo creo que es terrible, porque además hay un tema acá que a mí me parece muy relevante, ¿no? Yo creo que los medios en Argentina, bueno, y en general en América Latina, ¿no? Hablan bastante poco de los temas ambientales. Eh, y en general, bueno, ahora que han surgido, digamos, como toda esta nueva ola quizás de movimientos ambientalistas de la mano de Greta Thunberg, parece como si, bueno, la cuestión de ambiental viniera solamente por una sueca blanca, de ojos rubios y, perdón, de ojos claros y demás, ¿no? Y lo digo como muy consciente de del propio color de mi pelo, ¿no? Pero en Claro, sí, sí, Argentina, sí. pero en Argentina me parece que hay un tema, o sea, hay una dimensión de justicia ambiental real. O sea, no es que, bueno, es un tema de que te tiene que preocupar porque te tiene que preocupar la salud de los bosques. Obviamente que la salud de los bosques también impacta sobre la salud de las personas, pero en el caso concreto de la cuenca Matanza-Riachuelo está clarísimo que esto no es un problema de la gente de clase media, ¿no? O sea, que la contaminación no es un tema que solamente afecta a aquella gente que quiere disfrutar más de la naturaleza, ¿no? Yo creo que es mucho más profunda la omisión en los medios argentinos que en los medios de otros países de América Latina. Es decir, cuando uno viaja, uno encuentra la preocupación ambiental en medios de Colombia, de Perú, de Venezuela, de México, pues donde está la discusión ambiental todo el tiempo. Es decir, alguna vez hice un trabajo práctico con alumnos encargándoles que compararan un medio en Internet, claro, un medio de comunicación, básicamente un diario, con un diario de una ideología semejante de otro país de América Latina, que buscaran la cantidad de noticias ambientales, más allá de la orientación, que si pensaban que la solución era el Estado, el mercado o qué. Eh, Simplemente la cantidad. Y el centimetraje de diferencia era abrumador. Es decir, en cualquier otro país de América Latina, los medios de comunicación hablan del ambiente. Cada uno desde su ideología, pero hablan. En Argentina se tapa, se calla, se silencia. Bueno, sí, es como, estamos terminando con una nota poco positiva, me parece, ¿no? No sé. Bueno, es mi Em, experiencia. no, no, igual sí, además yo estoy de acuerdo con esa mirada, además creo que también como que uno de los problemas, me parece, es que acá bueno, en Argentina los medios están muy alineados con
la producción agrícola sojera, por desgracia, y en general con los terratenientes, ¿no? Entonces tienen esa tendencia a no hablar de ese tema porque, bueno, en Argentina creo que existe una concentración de la tierra brutal en comparación con otras partes de América Latina, y ese es como el gran problema de fondo, ¿no? De muchos de los conflictos ambientales que tenemos. Digamos, un país donde se destruyó la mayor parte del campesinado. Otros países tienen una población campesina importante, sí. Sí, de acuerdo. Sí, sí, que sigue siendo digamos, siempre al final uno cuando mira estos temas ambientales termina en el tema de la concentración de la tierra porque es el origen de todos los problemas de alguna manera, ¿no? Bueno, tampoco te quiero robar más tiempo y me parece que todo esto que Pero estás dime, una vez que alguien me llama para hablar de esto, por favor. ¿Cómo que Acordate, no? No, acordate que no puedo decir esto en los grandes canales de aire. Lo tengo que decir acá. De modo que te agrego una cosa que yo creo que por una concepción de interdisciplinariedad, el arte es también una parte, una disciplina que tiene que ingresar. Nosotros tenemos un fenómeno extraordinariamente interesante que es el de los artistas de la boca. Un grupo de artistas, de pintores, que en las primeras décadas del siglo XX, ponerle desde el año 20 hasta el 60, durante algo así como medio siglo, pintaron la boca y pintaron el riachuelo. Y pintaron distintos aspectos, incluyendo obviamente la contaminación. Eh, y ellos eligieron deliberadamente la boca. Algunos vivían en la boca, pero otros no. Y otros se fueron a vivir a la boca porque era una, no imitación, pero sí una influencia de los artistas de Montmartre, de los impresionistas franceses. Entonces, yo creo que también eh, la forma en que ellos veían la boca y veían el riachuelo también podría formar parte de una mirada compleja sobre este tema. sí, y además algo que yo quería como también que charláramos así brevemente, ¿no? Porque eh, Sí, sí. eh, hay como otro tema que me parecía interesante porque, bueno, o sea, obviamente, como decís vos, ¿no? Todas las fotos que uno ve del artículo, ¿no? Es como, bueno, las obras de rectificación, el puente transbordador, ¿no? Como una naturaleza sumamente intervenida. Bueno, una foto de la fauna, eh, pero es como bastante, bueno, es un paisaje urbano, ¿no? Y quizás una, Sí, sí, sí. el agregado de algunas fotos artísticas, me imagino que alguna de esas fotos tendría que buscar, algunas deben estar en dominio público, y eso quizás, digamos, también podría como darle un poco más de profundidad y de diversidad al tipo de fotos que se están poniendo en el artículo, ¿no? Sí, 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 porque digamos, si uno compara con una persona enferma, bueno, además de la enfermedad es una persona. ¿Quién es? Si nos quejamos de que los médicos nos tratan como un hígado. Claro. Y por último, Antonio, yo te quería preguntar un poco sobre las referencias, ¿no? No sé si tuviste tiempo de ver como esta sección del artículo que es un poco más, em, No, el detalle de las referencias no los vi. claro, yo, bueno, un poco, bueno, lo primero es que yo creo que hay que agregar tu libro, ¿no? Y varios de tus libros en realidad, no solamente el de Memoria Verde, sino varios, porque es un tema del que has hablado un montón. Y me parece que, bueno, no solamente vos has hablado un montón, sino que investigaste un montón sobre el tema. Y Sí, muchas de las referencias que aparecen acá son más que nada, bueno, leyes y en general diarios online, ¿no? Y yo quería como saber un poco más si se te ocurría quizás alguna breve, digamos, reflexión sobre
cómo se le puede dar más solidez al artículo a través de las fuentes, ¿no? Las fuentes son como muy importantes en Bueno, Wikipedia. fíjate las fuentes que uso yo en los libros, ahí hay unas cuantas. Y eso es lo que puedo decir. Cada vez que encuentro algo, lo uso. Lo uso, lo publico, lo difundo como pueda, de modo que ahí hay unas cuantas referencias. Creo que es ¿Hay, lo hay que... alguna fuente en particular que a vos te parezca como, bueno, quizás la fuente que uno debería ir a buscar para después poder ir hacia todas las demás? Yo recopilé lo que encontré, de modo que no doy otra garantía que eso, que lo que encontré. Teniendo en cuenta que hay una cantidad de bibliografía que no había sido subida a internet o no había sido mencionada a internet cuando lo trabajé. De modo que pueden aparecer un montón de otras cosas. Claro, de modo que vos sos la fuente, digamos, ¿no? Ese sería la... ¿Qué sé yo? No sé si tanto, pero es lo que puedo decir. Bueno, ¿sabes que hay algo que está interrumpiendo? Eso, ahí va la cámara. Sí, Bueno, sí. eh, sí, bueno, no sé si hay algo más que te gustaría agregar. Yo, por supuesto, te quiero agradecer y me consta que te han llamado de otros lados para hablar del tema de Riachuelo. Yo he leído otras entrevistas. Por supuesto que me han llamado de otros lados, pero nunca de los medios masivos. El tema es la presión del gerente de publicidad. Entonces, cuando el medio es independiente, uno puede hablar libremente. Cuando el medio está condicionado por el gerente de publicidad, hablas menos o te llaman menos. Bueno, es una pena, ¿no? Porque la verdad es que tenés tantas sabidurías y te investigaste tanto sobre este tema que, bueno, es una pena que no se aproveche, digamos, ¿no? O sea, está bien que Bueno, tu no opinión... pasa siempre con el conocimiento disruptivo, se trata de esconderlo, de taparlo. Sí, bueno, pero por suerte, aún con todos estos aún con todas estas dificultades, yo creo que este es un tipo de conocimiento que por suerte, como es un conocimiento académico, bien fundamentado, con fuentes, bien referenciado, con un montón de investigación, sí es un conocimiento que se puede agregar a la Wikipedia. Y creo que esta era un poco, digamos, la idea de esta charla, como analizar un poco qué cosas se pueden implementar para mejorar el artículo. Y bueno, yo te quiero agradecer de vuelta por el tiempo que me diste para charlar y el tiempo que ocupaste en leer el artículo. Y bueno, obviamente todo el tiempo que has ocupado en investigar previamente sobre este tema. Así que bueno, muchas gracias. Gracias a vos por interesarte en estos temas y dar la posibilidad de difundirlos. Bueno, y para aquellos que estén interesados, bueno, la invitación queda abierta, ¿no? Porque una de las ideas principales también de estas charlas es mostrar cómo se puede editar, ¿no? Y acá, ahí ven el botón que dice editar, así que ahora con toda esta información que Antonio acaba de proveer, cualquiera puede apretar ese botón de editar y ponerse a agregar secciones y artículos y ampliar esta información que es tan importante y relevante. Y bueno, muchas gracias de vuelta por el tiempo y ahora voy a dejar de grabar. Primero tengo que dejar de compartir y ahí